Pues una vez que tenemos el contexto dentro de este mundo achelense del Manzanares para los restos de Damaceliae, a continuación el doctor José Iravedra, también de la Universidad Complutense, pues nos va a ofrecer el contexto de las faunas que acompañan a la propia Damaceliae. El contexto de las faunas que acompañan a Damaceliae y un poco la interacción de las mismas con los grupos humanos que habitaron este entorno. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Juan Antonio y al Museo Arqueológico Nacional la oportunidad de participar en este foro, en el que vamos a seguir hablando sobre el Damaceliae y en mi caso concreto, pues hablaré principalmente sobre la explotación de los recursos cárnicos procedentes de la explotación de macromamíferos relacionados con los yacimientos que tenemos en el entorno de Madrid, y hablaremos un poquito también pues, del propio Damaceliae, que también hemos observado alguna alteración que podría relacionar su presencia en yacimientos arqueológicos con aprovechamiento humano. Bueno, como ha comentado la profesora... vale, gracias. Vale, gracias. Bueno, como ha comentado hace un momento mi compañera Susana Rubio, en los yacimientos, en la cuenca, las cuencas del Manzanares y del Jarama, hay una gran cantidad de yacimientos arqueológicos, lo cual pues, lo hemos constatado pues, a partir de muchos descubrimientos de muchos sitios. El problema es que muchos de ellos no nos han dejado suficientes evidencias como para poder ser analizados todos los yacimientos. Entonces, bueno, a raíz de las investigaciones que se han ido haciendo, que llevamos haciendo un grupo de gente pues los últimos años, pues hemos ido trabajando sobre algunos de estos sitios y van aportándonos algunas sorpresas, pues como la que nos ha proporcionado en este caso los areneros de Pedro Jaro y Orcasitas con el ciervo que hoy vamos a presentar, ¿no? Hay que decir que todo este trabajo es un trabajo que se hace de forma pluridisciplinar, en el que colaboramos diferentes investigadores de diferentes ámbitos de conocimiento, geólogos, arqueólogos, biólogos, restauradores y, en fin, demás profesionales, y en el que todos más o menos de una manera u otra pues vamos colaborando para ir intentando rescatar la información de muchos de estos yacimientos que se excavaron hace mucho tiempo y que a partir de las diferentes investigaciones pues vamos rescatando un poco de los fondos, ¿no?, que encontramos en el Museo Arqueológico Nacional y que nos permiten ver algunas cuestiones. Bueno, en relación a la fauna, que es a lo que me voy a referir en este caso, solo en este Museo Arqueológico Nacional hemos documentado más de 110 yacimientos con restos de fauna. No significa que sean todos los yacimientos que hay, seguramente habrán más, pero en algunos, en todos ellos más o menos, solo en la zona del Manzanares y el Jarama hay más de 100 yacimientos con evidencias faunísticas. Más o menos aquí os he tratado de resumir en una única diapositiva pues, las evidencias faunísticas de todos estos yacimientos, o de una gran parte de ellos. Por eso vemos una representación taxonómica tan variada de tantas especies, ¿no?, de diferentes tipos de ambientes, pero en resumen es un poco lo que más encontramos. De todos estos yacimientos podemos ver que el animal que aparece con más frecuencia son los équidos, pero aparecen otros como proboscidios con diferentes tipos de elefantes, cérvidos con diferentes tipos de cérvidos y así varias especies diferentes. Nosotros nos vamos a referir sobre todo a lo que se refiere al aprovechamiento o a la implicación del ser humano en estos yacimientos. Pero hay que pensar que muchas veces los yacimientos arqueológicos y paleontológicos en muchas ocasiones contienen faunas que a veces pueden estar asociados a restos de industria lítica o a restos de actividad humana, pero no siempre tienen por qué tener una relación directa. Es decir, a veces pueden haber asociaciones circunstanciales que provocan que haya fauna y que hayan fauna asociadas a restos de actividad lítica
o restos humanos incluso, pero a veces pueden tener orígenes diversos, ¿no? Aquí simplemente os pongo dos ejemplos, ¿no? De una acumulación natural, de material óseo aportado o transportado en un río, y otro en un contexto natural en el que simplemente hay una acción natural de aprovechamiento por parte de diferentes agentes. En este caso pues es un zorro, ¿no? Pero, claro, nosotros cuando queremos estudiar yacimientos arqueológicos tenemos que intentar discriminar qué es lo que hace el ser humano, qué es lo que hacen los diferentes agentes que pueden intervenir en esos yacimientos, y a partir de ahí pues intentar escudriñar qué es lo que podemos asignar a actividad humana y lo que no. Eso lo podemos hacer a través de una disciplina que se conoce con el nombre de tafonomía. Es una disciplina que viene de la geología, que tiene pues ya bastantes años de historia. El principal autor que le dio nombre fue el investigador Efremov, que la bautizó en el año 1940, aunque ya desde el mismo siglo XIX, incluso comienzos del XX, ya habían investigadores que habían estado trabajando con los huesos de las faunas de yacimientos siguiendo criterios tafonómicos. Bueno, esta disciplina trata de ver, así simplificándolo todo bastante, trata de analizar todos los procesos que ocurren desde que un ser vivo más o menos se muere, ¿no?, hasta que llega a la mesa de un investigador. De tal manera que podríamos decir que la vida de un ser vivo acaba cuando se muere, evidentemente, pero justo en ese momento empieza una vida tafonómica que ya no termina. Es que incluso con la propia desaparición del propio resto fósil en sí mismo podemos sacar conclusiones tafonómicas que pueden ayudarnos a interpretar el propio yacimiento. Bueno, en toda esta fase, en todo este proceso, tratamos de analizar diferentes fases, que van desde la fase de la muerte del mismo ser vivo, que nosotros como investigadores trataremos de tratar de interpretar, a todos los procesos que van después, ¿no? Procesos post-mortem, procesos predeposicionales, o sea, antes de que se entierren, y procesos postdeposicionales, hasta que finalmente llegamos los paleontólogos o los arqueólogos, descubrimos esos restos y luego los analizamos. Vale, nosotros vamos a tratar de ver en qué papel juega el ser humano en estas acumulaciones óseas que encontramos en los yacimientos y tratar de discriminar la acción humana de la que generan otro tipo de agentes. Entonces, para ello, pues lo que tratamos de hacer es tratar de leer en las superficies de los huesos aquellas alteraciones que puedan quedar grabados. Entre ellas, cuando queremos referirnos a la acción humana, pues las principales alteraciones que nos interesan estudiar pues son lo que llamamos marcas de cortes y marcas de percusión, aunque puede haber otro tipo de alteraciones. Pero bueno, en este caso, dado que nos vamos a referir a yacimientos del Pleistoceno medio, de los valles del Manzanares y del Jarama, pues nos vamos a ceñir principalmente a restos óseos que presentan este tipo de alteraciones y que nos permiten hablar de intervención humana. En este sentido, antes he comentado que conocemos más de 100 yacimientos para estas cuencas fluviales, y claro, hablar de todos ellos en 10 minutos es un poco imposible, ¿no? Entonces, simplemente, a modo de pequeñas pinceladas, vamos a referirnos a algunos de estos yacimientos que han sido trabajados en los últimos años y que nos han proporcionado restos de evidencias fósiles de animales asociados a restos de industria lítica, y que además presentan marcas de cortes que nos permiten justificar o demostrar que hay una acción humana sobre estos restos fósiles. En este sentido, pues podemos hablar de dos yacimientos, uno es Transfesa o Tafesa, que son dos yacimientos muy próximos que presentan restos de diferentes animales. Aquí os pongo los principales, aparecen restos de Paleoxodon antiquus, ciervo y restos de Bos viso, ¿no? Y en estos tres taxones pues hemos encontrado marcas que podrían indicar acción humana, ¿no? Tenemos otro yacimiento, que es un yacimiento emblemático de lo que se refiere al paleolítico madrileño y uno de los yacimientos referentes dentro de lo que se refiere a contextos donde se haya una explotación o aprovechamiento humano por parte sobre elefantes, que es el yacimiento de Áridos, que fue excavado en los años 70 y que tuvimos la oportunidad de poder estudiar entre el año 2000 y el año 2010. Fue objeto de algunas publicaciones, pero fue un resto bastante emblemático porque nos permitió documentar sobre estos restos pues marcas de cortes sobre una escápula de este mismo elefante y luego marcas de cortes de visceración sobre algunas de las costillas de este mismo elefante, lo cual nos indicaba que el ser humano accedió a
a la carne de este animal, ¿no? Que sería un elefante adulto de aproximadamente 40 años de edad, que moriría seguramente de forma natural y que los seres humanos de aquella época pues, tuvieron la oportunidad de poder aprovecharlo y alimentarse de él. Hay que decir que también este elefante no solo fue objeto de actividad humana, sino que también presenta evidencias de haber sido manipulado por carnívoros. Concretamente, pues vemos aquí una imagen donde encontramos unas hienas manipulando restos de un elefante y aquí es lo que encontramos sobre este elefante de Áridos II, ¿no? Donde aparecen parte del húmero del elefante con lo que se llama el colapso de la epífisis distal del elefante y con marcas de dientes que indicaría esa actividad de este carnívoro. De tal manera que humanos y carnívoros se sucedieron en algún momento unos y otros en el aprovechamiento de este animal. A ver, se quedó colgado. Espera, pues no sé qué pasa. ¿Que no va el ratón? Pinche ahí. Vale, ahí abajo. ¿Dónde está? No lo veo. A ver. Así consigo. Ya está. Ahí. Vale, gracias. Que se atasca un poco. Bueno, decíamos, estábamos hablando, me he pasado aquí un par de diapositivas. Vale, estábamos hablando del yacimiento de Áridos II. Bueno, los yacimientos de Áridos son dos yacimientos, tenemos Áridos II y Áridos I. Áridos I es un yacimiento menos conocido, no hemos publicado todavía prácticamente casi nada de lo que se refiere al aprovechamiento de faunas de este sitio, pero han aparecido también faunas de diferentes tamaños, aparecen también restos de elefante, pero en esta ocasión solo quiero llamar la atención sobre los restos de un animal más pequeño, que es la presencia de castor, el cual también presenta evidencias de marcas de cortes. También es un dato interesante porque lo que nos está indicando esto es que el ser humano no solo se enseña a aprovechar macrovertebrados, sino también, en este caso, animales más pequeños, ¿no? como el castor. Siendo una de las pocas evidencias, y yo creo que la única que conozco en la península ibérica, donde se da un aprovechamiento de castor en el contexto del Paleolítico ibérico, ¿no? Bueno, siendo con nuestros yacimientos, mencionar por lo menos brevemente el caso de Orcasitas y de Pedro Jaro con el Cervus damaceliae que hemos podido identificar, ¿no? A partir de los trabajos hechos estos años, y sobre algunos de estos restos hemos encontrado, concretamente sobre una costilla, unas marcas de cortes que también indican que este animal también entró dentro del espectro faunístico de especies aprovechadas por el ser humano. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos otra evidencia de que es de otro sitio más, donde se ve de una asociación directa entre la industria lítica y los animales que aparecen ahí en el yacimiento con evidencias de ese procesamiento. Otro yacimiento que tenemos ya más reciente es el yacimiento de Arriaga, que también es un yacimiento conocido desde hace muchos años, donde también presenta una variedad de faunas bastante importante, con restos de caballo, restos de rinocerontes, diferentes tipos de proboscidios, de elefantes, bueno, de mamut, de paleoxodon, ciervos, bóvidos, y sobre la mayor parte de ellos también hemos encontrado algunas marcas de cortes. Aquí en esta imagen solo os muestro una foto sobre una de las marcas de cortes hechas sobre una costilla de elefante, que es otro ejemplo más de aprovechamiento de este tipo de animal. Tenemos otro yacimiento, también ha sido objeto de las excavaciones en los últimos años, liderado por Joaquín Panera y Susana Rubio, que es el yacimiento de Predesa, que presenta una acumulación faunística muy interesante, donde aparecen restos de varios animales distintos, entre los que destacan sobre todo un gran bóvido, restos también de un proboscidio y restos también de una especie de ciervo de la que nos hablará ahora en un momento Jan van der Made, donde además han encontrado también marcas de cortes y no solo marcas de cortes, sino también aprovechamiento del tuétano, de la médula, de los huesos del elefante, siendo uno de los pocos ejemplos donde se ha podido documentar fracturación intencional de huesos de elefante para aprovechar la grasa y el tuétano de estos animales. Lo cual también nos lleva a otra cuestión importante, que es que simplemente
que no solo era importante la carne de la fauna, sino también la grasa y el tuétano por las aportaciones que contribuyen a nuestro desarrollo metabólico. Y otros yacimientos que también tenemos es el yacimiento de estanques Tormentas del Butarque, que también es otro yacimiento excavado ahora en el siglo XXI, donde hemos encontrado dos grandes plataformas de este yacimiento, con también una gran variedad de fauna, donde también presentan diferentes alteraciones relacionadas con la actividad humana. Resumiendo un poco todo esto, porque al final son muchos yacimientos y al final son muchos datos comprimidos en muy poquito tiempo, podemos resumirlos en esta diapositiva final, en la que mostramos más o menos en un orden más o menos cronológico los diferentes yacimientos y el aprovechamiento que tenemos en cada uno de ellos en relación a los animales que presentan marcas de cortes. Hay que decir que también cuando estudiamos una muestra arqueológica, el que encontremos marcas de cortes es un elemento accidental, es decir, que no tienen por qué preservarse siempre, pero la marca de cortes es la prueba irrefutable de que ha habido un aprovechamiento cárnico de los animales que aparecen en esos sitios. Y un poco como podemos ver en general en todos estos sitios, y alguno que no he comentado, pues vemos que hay una gran cantidad de especies, normalmente caracterizadas principalmente por cérvidos, équidos, bóvidos y proboscidios, aunque también en alguna ocasión aparece algún rinoceronte, donde se ven estas evidencias de aprovechamiento de estos animales. No he dicho nada de carnívoros, pero en algún caso concreto hemos documentado también que en el caso de Valdocarros, que es otro yacimiento poco conocido pero excavados en los últimos años, también hemos encontrado alguna marca de corte sobre algún resto de carnívoro. Y sin más, nada, pues agradeceros vuestra atención y le cedo la palabra a Juan Antonio.